que hace que se corrompa el espíritu público, el espíritu ciudadano. ¿Por qué? Porque hay que entenderlo también. Después de 70 años de guerras intestinas desde la independencia, ¿a quién le importaba votar? ¿O a quién le importaba el Estado de Derecho? Lo que queríamos era paz. Y creo que uno de los elementos fundamentales para tratar de entender a Porfirio Díaz es desde luego la entrevista de Díaz-Clima de 1908, donde habla que sí, que a veces fueron crueles hasta el extremo, pero que era necesario derramar un poco de mala sangre para evitar que se contaminara el resto de la buena sangre. Y hay muchos elementos ahí donde creo que es muy transparente. Todavía no sabemos si fue un acto de simulación la entrevista de Díaz-Clima, pero el hecho es que yo creo que Porfirio Díaz termina construyendo un gran Estado nacional, un Estado moderno, pero un Estado moderno cojo. Y creo que en ese sentido, cuando nosotros nos acercamos a la figura de Porfirio Díaz, hay como dos lecturas. Primero, creo que hoy, en el siglo XXI, en el 2015, estamos más cerca del México de mis recuerdos que del México malo. O sea, eso es un hecho. Nos gusta más don Susanito Peñafiel Somellera que John Kenneth Turner. Y entonces nos encanta pensar, por ejemplo, en ese porfirismo que es muy glamoroso, en ese porfirismo que es muy divertido, con las tandas del Principal, con el cinematógrafo que llega a finales del siglo XIX, con los primeros automóviles de principios del siglo XX, con las casas comerciales, el puerto de Liverpool, el puerto de Veracruz, con la modernización de los puertos, los ferrocarriles. Es decir, realmente hay una obra material tan importante en términos de lo que hizo Porfirio Díaz, que por eso resulta todavía a la fecha, en un país siempre tan polarizado, poder tratar de dimensionar todo el conjunto del periodo con respecto al personaje y con respecto a la obra. Es decir, uno puede decir, bueno, sí, era un dictador, le llamaban el buen dictador. Bulnes por ahí le llama el buen dictador. El buen dictador es un animal tan raro que tendríamos que buscar los medios para preservarle la vida. Eso dice Francisco Bulnes. Y creo que, en cierto modo, otra frase de Bulnes, sí, Porfirio Díaz está muy lejos de esa tiranía, o de esas tiranías que conocimos en el siglo XX en América Latina o en algunas partes de Europa. Por ahí también decían que había gobernado con un mínimo de terror y un máximo de benevolencia. Pero nuevamente, confrontados con nuestra sociedad actual, la pregunta que yo lancé también en algún artículo que publiqué por ahí era, ¿estamos realmente tan defraudados, estamos tan desconsolados y tampoco esperanzados de lo que se ha construido en los últimos años en términos de la democracia? Es decir, vivimos en un democrático